Entonces vamos a comenzar el desarrollo del tema que nos convoca y una pequeña acotación. Un poco por la dinámica de los cursos que suelo dictar, me gusta que la participación no necesariamente sea todavía al final de la exposición. Solo les voy a pedir que activen la función de levantar mano para cederles el uso de la palabra y así puedan hacer preguntas en cualquier momento de la exposición, no todavía hay que esperar la parte final. Y las casuísticas, les reitero, por favor, enfocándonos un poco en el tema a tratar, ¿no? Porque a veces hay casos muy complejos, vinculados a casos ajenos al tema, ahí a veces nos distraemos un poco y nos salimos del tema, solo por esa razón. Por lo demás, pedirles que cuando participen indiquen no sé de qué parte del Perú están siguiendo esta transmisión, porque eso también hace lindo este espacio, porque interactuamos con amigos del norte, del centro, del sur, y siempre es grato saludarlos fraternalmente, sabiendo desde qué parte del país están siguiendo esta transmisión. Bien, amigos, comencemos. Hablemos acerca de la teoría del caso. A ver, hoy por hoy, en materia civil, se vienen implementando los módulos de litigación oral. Entonces, ahora, no todos los casos civiles al 100% se están rigiendo bajo estas nuevas reglas, sino algunos de los casos. Entonces, uno presenta su demanda por mesa de partes, física o virtual, y de pronto te llega una resolución donde admiten a trámite la demanda, y ahí te enteras si tu caso va a tramitarse bajo las reglas del módulo de litigación oral, o si vas a seguir el proceso bajo las reglas del modelo tradicional, ¿no? Haciendo la acotación también de que no necesariamente ha habido una reforma al Código Procesal Civil para implementar estos módulos de litigación oral. No ha habido una ley que crea los módulos, así con una reforma al Código Procesal Civil. El código sigue siendo el mismo de hace unos años atrás, con la última modificatoria del año pasado, en octubre, noviembre, en relación al recurso de casación. Por lo demás, reformas así considerables al código no han habido. Entonces, este módulo de litigación oral un poco apunta al desarrollo vía reglamentos, ¿no es cierto?, protocolos para litigar en estos módulos, bajo las mismas reglas del Código Procesal Civil, pero donde se da mayor espacio a la oralidad. El juez interactúa con los abogados de las partes, con las partes, para efectos de que toda actuación se oralice, se privilegia la oralidad. Entonces, se parte de la idea de que a través de la oralización el juez se involucra más en el caso, porque para que el juez pueda ir resolviendo en las audiencias orales las incidencias procesales que van surgiendo, el juez naturalmente tiene que estar empapado del caso, porque a diferencia del modelo tradicional del proceso escrito, 100% escrito, al juez a veces ni ha leído el expediente el día de la audiencia. El juez simplemente escucha, hace lo que tiene que hacer y después todo lo patea para después. Y el día que va a sentenciar, el juez recién empieza a leer todo el expediente con detenimiento y en un par de días sentencia. Entonces, digamos que tradicionalmente los procesos escritos se han trabajado así. En cambio, al manejarse o conducirse los procesos bajo las técnicas de litigación oral, lo que se está buscando es que el juez acuda a las audiencias teniendo un conocimiento cabal y profundo del expediente, que haya leído previamente la demanda, la contestación, vea los medios probatorios, los haya evaluado, porque las incidencias que van surgiendo durante el desarrollo de la audiencia, el juez los va a poder resolver solo si conoce el expediente. Entonces, a eso apunta esta metodología de resolución de casos que el Poder Judicial viene implementando progresivamente en distintos distritos judiciales, ¿no? Entonces, eso como introducción. Ahora, si nos vamos ya de lleno al cómo se desarrolla el proceso civil dentro de los módulos de litigación oral, lo que deben tener claro es que van a haber dos audiencias principalmente.
O sea, lo normal, ¿no? Se interpone la demanda, el juez califica la demanda si debe o no admitirse, y si el juez admite la demanda, notifica al demandado, y después se van a llevar a cabo dos audiencias. La primera audiencia se llama audiencia preliminar, y la segunda audiencia, audiencia de pruebas o de juzgamiento. Dos audiencias bien marcadas. Ahora, en relación a la primera audiencia, en el módulo de litigación oral, más o menos vamos a enumerar el paso a paso de cómo se va a desarrollar esta audiencia, ¿no es cierto? Se instala la audiencia, se toman los datos generales de las partes, de sus abogados, todos quedan debidamente identificados, y a continuación lo que el juez va a decir es, se le cede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante, para que oralice su demanda, para que diserte su teoría del caso, o para que exponga su alegato de apertura. El juez puede dirigirse al abogado de la parte demandante bajo cualquiera de esos tres términos, ¿no? Abogado, oralice su demanda, lo usual. Abogado, exponga su teoría del caso. O abogado, proceda con su alegato de apertura. Se está refiriendo a que expongas en concreto tu teoría del caso. Luego de que el abogado haga ello, le corre el traslado al abogado de la parte demandada para que haga lo propio. Esto es, exponga su teoría del caso de la defensa, ¿no? ¿Cuál es la teoría del caso de la defensa? O también sus alegatos de apertura. A partir de estas dos exposiciones, más o menos el juez lo que va a decir a continuación es, podría hacer algunas preguntas para que se precisen algunos datos de la teoría del caso, y ese sería el momento, digamos, de presentación del caso dentro de esta audiencia, y naturalmente para llamar la atención del juez y buscar como técnica de litigación que el juez se quede pensando en tu caso, ¿no es cierto? Termine la audiencia, él siga conectado con tu caso, y de cualquier manera esté, o sea, lo que buscamos los abogados es que el juez nos preste atención, porque mientras más atención nos preste, mayor posibilidad tenemos de que nos entienda, y si nos entiende, tenemos la probabilidad de que el caso sea resuelto de manera correcta. Porque a veces los jueces cometen errores garrafales al momento de resolver un caso. Y es porque a veces no han entendido a cabalidad, o el abogado no se ha dejado entender. Entonces, eso es importante. Uno como abogado debe buscar que la comunicación con el que va a decidir el caso sea de tal manera que tú te sientas satisfecho porque tienes la confianza de que el juez te ha llegado a entender, está mirando el caso con los ojos que tú estás mirando. Ese es un poco el objetivo. Entonces, voy a hacer una exposición a manera de ejemplo de lo que sería una teoría del caso en estos módulos de litigación oral. Primero, como abogado de la parte demandante, digamos. Señor magistrado, el presente caso se resume en la siguiente frase. ¿Hasta cuándo la irresponsabilidad del conductor va a seguir dejando a hijos huérfanos? Por ejemplo, ¿qué acabo de hacer como abogado de la parte demandante? Estoy resumiendo todo mi caso en una frase. Estoy diciendo, señor juez, ¿hasta cuándo la irresponsabilidad de los conductores o de un conductor va a seguir dejando hijos huérfanos? Entonces, caramba, estamos buscando llamar nuevamente la atención, que el juez se interese en el caso. Sabemos que es su trabajo, pero como abogados hay que ayudar a que eso suceda en la realidad. A continuación, en mi exposición digo, ¿no? El 14 de febrero del año 2023, en la avenida Javier Prado, cruce con la avenida Arenales,
aproximadamente a las 10 de la mañana, el demandado, Juan Pérez, venía conduciendo su vehículo de placa ATX 346 de propiedad de la empresa tal, que a su vez tiene una póliza de seguro vehicular con cobertura para responsabilidad frente a daños de terceros, con RIMAX Seguros, quienes son demandados solidariamente en este proceso. Ocasionó un accidente en el lugar antes indicado. Y yo voy a probar a lo largo de este proceso que el conductor demandado ha incurrido en 3 infracciones de tránsito. 1, estaba conduciendo a excesiva velocidad. 2, tenía una licencia de conducir vencida. Y 3, se pasó la luz roja del semáforo. Y esas 3 infracciones de tránsito han generado como desenlace que la mamá de mis ahora patrocinados, la señora Lupe Sánchez Guamán, no se encuentre más entre nosotros. A continuación, voy a exponer brevemente los daños cuya indemnización a título de responsabilidad civil extracontractual solicita la parte demandante. Daño emergente, 20.000 soles. Daño por lucro cesante, 50.000 soles. Daño moral, 70.000 soles. Daño psicológico, 20.000 soles. Sumando todos estos conceptos, tenemos un monto de indemnización de tal cantidad de dinero, más intereses legales calculados desde la fecha de ocurrido el accidente. Entonces, acabo de hacer la exposición de mi teoría del caso. Al inicio de mi exposición, reduje mi teoría del caso en una sola frase, impactante, que busca llamar la atención del juez y que se interese por mi caso. ¿Hasta cuándo la irresponsabilidad de los conductores van a seguir dejando huérfanos? ¿No es cierto? Entonces es una frase que yo considero va a llamar la atención del caso. Y segundo, como parte de mi exposición de mi teoría del caso, yo le estoy prometiendo algo al juez. ¿Cuál es mi promesa? O compromiso, si quieren. Que durante este proceso yo voy a demostrar como abogado de la parte demandante que el conductor ha infringido las reglas de tránsito en 3 aspectos. Velocidad, se pasó la luz roja y encima tenía una licencia vencida. Licencia de conducir. Entonces, y luego planteo los conceptos de mi petitorio, ¿no? Que es una indemnización a título de responsabilidad extracontractual y los montos. Y ya señalé que estoy demandando al conductor, al propietario del vehículo y a la empresa de seguros, todos solidariamente. Y es un caso de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, esa es la teoría del caso del abogado de la parte demandante. El abogado de la parte, una vez que el abogado demandante termina la exposición de su teoría del caso, le va a correr traslado al abogado de la parte demandada. Y el abogado de la parte demandada, naturalmente, también va a hacer la exposición de su teoría del caso. Y va a decir, señor juez, la teoría del caso de la defensa se resume en que vamos a demostrar en este proceso la configuración de una causal eximente de responsabilidad. Esto es, la negligencia de la propia víctima. Es decir, toda la culpa de los daños que refiere la parte demandante recae al 100% en los hombros
de la víctima. Nos apena muchísimo que sea así. Pero eso es lo que vamos a probar en este proceso como parte de la teoría del caso de la defensa. Porque la víctima cruzó por un lugar que no era un cruce peatonal. Cruzó de manera intempestiva. Y estas dos circunstancias son las que tuvieron determinación final en la producción del hecho dañoso, respecto del cual nos sentimos apenados, nos solidarizamos con las víctimas del mismo y vamos a esforzarnos en que estos hechos se esclarezcan con la objetividad que corresponde. Entonces ahí tenemos dos teorías del caso. Para la teoría del caso de la parte demandante, el responsable del accidente es el conductor del vehículo, porque conducía bajo 3 infracciones. Para la defensa, el hecho determinante del accidente fue responsabilidad de la propia víctima, porque cruzó por un lugar que no era peatonal y apareció de manera circunstancial, inesperada. Entonces, ella se metió a la pista por un lugar que no es cruce peatonal, y eso es negligencia de la propia víctima. Entonces, hechas la exposición de ambas teorías del caso, el juez podría hacer algunas preguntas, algunos datos, casos, o alguna aclaración. Ahora, después de eso, el juez lo que va a decir es, perfecto, el siguiente acto procesal, luego de los alegatos de apertura, es resolver lo concerniente al saneamiento procesal. Abogado de la parte demandada, oralice las excepciones procesales que usted ha planteado. Entonces el abogado de la parte demandada puede decir, señor magistrado, es cierto, con fecha tal, ingresamos por una mesa de partes virtual nuestro escrito de excepción. Y hemos presentado la excepción de prescripción extintiva, porque la responsabilidad civil extracontractual tiene un plazo de prescripción para promoverse judicialmente, y el plazo es de 2 años. El accidente ocurrió en tal fecha, y hasta la fecha, contando los plazos, han transcurrido más de 2 años. Y como medio probatorio adjuntamos la denuncia policial de los hechos que dan cuenta de cuándo ocurrió el accidente y el cargo de ingreso en la demanda. Y efectivamente, contabilizando los plazos, superan los 2 años. Y el abogado de la parte demandante va a absolver esa excepción. Y va a decir, señor juez, solicitamos que la excepción presentada por el abogado de la parte demandada se declare infundada. Porque si bien es cierto, objetivamente, la fecha de presentación de la demanda y la fecha la fecha del accidente y la fecha de presentación de la demanda se cuentan 2 años y 2 meses, aunque cronológicamente eso es cierto, lo concreto y tangible es que nosotros enviamos una carta notarial a los demandados, a los codemandados, cuando estamos en el mes, digamos, el primer año y el mes 11 del segundo año. Un mes antes del vencimiento de los 2 años. Y no solo eso. A la semana siguiente de enviarles la carta notarial les enviamos la solicitud de conciliación extrajudicial. Y tanto la carta notarial como la solicitud de conciliación extrajudicial, audiencia a la que, por cierto, no acudieron ninguno de los demandados, tienen fecha cierta. Por los cuales, la parte demandante ha manifestado el requerimiento, el pago de la indemnización, configurándose una causal de interrupción del plazo de prescripción.
Y con ello, con ese requerimiento con fecha cierta de lo que hoy es materia de pretensión, el plazo se vuelve a contabilizar desde el día 1. Y ahí podría, por ejemplo, el abogado del demandado podría pedir uso de la palabra y solicitar una réplica, ¿no? El abogado de la parte de defensa solicita una réplica a fin de pronunciarme sobre algunos hechos que acaba el abogado de la parte demandante plantear como hecho nuevo en la absolución. Y podría decir, mi patrocinado domicilia en tal inmueble. Y la carta notarial que adjunta y la solicitud de conciliación extrajudicial ha sido notificada a otro domicilio. Y por consiguiente, el abogado de la parte demandante ahora va a decir derecho de réplica, perdón, dúplica, para absolver lo que acaba de exponer el abogado del demandado. Y ahí podría decir el abogado del demandante, señor magistrado, de acuerdo a la ficha RENIEC de las partes, se ha notificado a la dirección que indican en su ficha RENIEC. Y entonces ahí el juez va a entrar a analizar la excepción y él tiene que resolver en ese momento. Entonces el juez no puede decir, a ver, un momentito, voy a llamar, tiene que resolver con lo que tiene ahí en el expediente. Entonces se supone que tú has tenido que presentar todas las pruebas necesarias para que el juez tome la decisión en ese momento. Entonces el juez tiene, y ahí, ¿no? Se puede entrar a debatir, primero, la solicitud de conciliación extrajudicial tiene fecha cierta, la carta notarial tiene fecha cierta, la carta notarial fue bien notificada. ¿A dónde hay que notificar? ¿Al domicilio del DNI o al domicilio donde viven los demandados? Señor juez, RIMAX Seguros, de acuerdo a su ficha RUC, han cambiado su domicilio fiscal hace 3 meses o 2 meses. Y la carta nos ha llegado a la dirección antigua. Entonces, o sea, se dan cuenta que es una excepción de prescripción, pero ya esta excepción, que parece fácil, pequeña, que solamente se trata de contar plazos, ya nos genera varios puntos en cuestión, en controversia. La carta notarial, la solicitud de conciliación, tienen fecha cierta y son suficientes para interrumpir el plazo de prescripción. Primer debate. Segundo debate. Se tiene que notificar al domicilio del DNI o al domicilio actual donde están viviendo. Y si son 3 demandados y uno de ellos sí está bien notificado con la carta notarial, esa única notificación interrumpe el plazo de prescripción respecto a los otros 2 porque son responsables solidarios. Una excepción, pues ya tenemos 3 puntos en controversia para que los abogados debatan jurídicamente y con pruebas. Y el juez va a ir tomando decisión sobre cada uno de los puntos y al final va a decir, muy bien, señores abogados, ya escuché a las partes, ya debatieron, les he dado el derecho de réplica, dúplica, he hecho yo las preguntas del caso para algunas aclaraciones y voy a emitir la resolución número 5. Las excepciones son mecanismos de defensa que cuestionan, impiden o cuestionan o ponen en duda la relación jurídica procesal válida del proceso. En el presente caso, el demandado ha planteado la excepción de prescripción extintiva. Entonces el juez va a ir oralizando la decisión que toma, fundamento por fundamento, y va a decir fundada la excepción, infundada la excepción. En función a ello, se notificará en el acto a las partes, y si dice fundada o infundada, dependiendo a quién le perjudica, el abogado correspondiente que se ve afectado por el sentido de la decisión que ha tomado el juez, pedirá el uso de la palabra y dirá, formalizo la presentación del recurso de apelación. Y el juez le dará el plazo que corresponde, de acuerdo a la vía procedimental, para que presente ese recurso de apelación por escrito. O sea, deja en el acta constancia de que se ha interpuesto el recurso de apelación, sujeto a que se formalice por escrito. Y así termina de tomar una decisión sobre la excepción. Digamos que para que el proceso continúe, a ver, ahí tenemos una pregunta de Alex Portilla. Hola Alex, buenas noches. Dinos de dónde estás conectado y procede a hacernos la pregunta.
Buenas noches, doctor. Desde Moquegua lo saludamos. Qué gusto, Alex. Un saludo cordial hasta esa parte de nuestro querido país. Es la siguiente pregunta, doctor. En el supuesto caso de que el demandado no haya presentado dentro del plazo de ley la contestación de la demanda, de todas maneras en la audiencia preliminar puede oralizar su teoría del caso a pesar de ello. Estimado Alex, interesante pregunta. A ver, el día de la audiencia, se supone que el demandado no ha contestado la demanda, de la redundancia, dentro del plazo de ley, y se supone que lo que corresponde, ¿no es cierto?, es la declaratoria de rebeldía, y por consiguiente no se admiten sus medios probatorios. Eso es cierto. Sin embargo, ya aquí entra ya una cuestión de interpretación procesal, ¿no? El décimo pleno casatorio, sí, sobre la prueba de, perdóname, es el décimo o el noveno, permíteme un segundo, para decirles en este momento cuál es el pleno casatorio, décimo pleno casatorio civil, porque el noveno es del otorgamiento de escritura pública, el décimo es sobre la prueba de oficio, sobre las pautas, a ver, sí. El décimo pleno casatorio establece precedentes vinculantes, 12 reglas vinculantes sobre la prueba de oficio. En este pleno casatorio, el décimo, aquí lo voy a leer un segundo, abrir la primera regla, la segunda, la tercera, a ver, la sexta regla del décimo pleno casatorio civil dice lo siguiente. A ver, miren, perdón, escuchen. Cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación. Miren, aquí hay una regla interesante del décimo pleno casatorio, que dice, ¿no? El demandado está rebelde, pero a pesar de que ha sido rebelde, puede que en su contestación ha ofrecido medios probatorios, y como ha sido rebelde, se supone que en teoría, como regla general, esos medios probatorios no deberían admitirse. Pero dice el décimo pleno casatorio, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. O sea, el juez podría terminar decidiendo por admitir como prueba de oficio algunos medios probatorios que el demandado ha presentado en su escrito de contestación, solo que ha sido declarado rebelde. Pero él lo admitiría como prueba de oficio. Y entonces, o sea, no hay una regla procesal que de manera clara, exacta, diga, ¿no? Como has sido rebelde, ya tú no hablas. Espera solamente la sentencia. No, no. Se supone que el proceso civil es un mecanismo de solución que está al servicio de las partes, para que las partes a través del proceso logren una decisión. Y se supone que el Estado, a través del proceso, está administrando justicia. Entonces, el proceso, más allá de que va a resolver el problema de Juan Pérez y María Sánchez, que son dos ciudadanos privados de la sociedad, esa decisión es una manifestación también del Estado frente a la sociedad, porque está prestando un servicio de administración de justicia. Por ende, hay un interés privado de las partes del proceso y hay un interés público vinculado a esa decisión final, porque es un servicio que el Estado le está prestando a la colectividad y eso ayuda a tener un orden social.
Entonces, en tanto hay un interés público en la decisión final del caso, tiene sentido, tiene relevancia que el juez también se preocupe porque la decisión que va a emitir no solamente sea formalmente correcta, sino también que en lo posible sea justo, lo más cercano a lo justo, a lo equitativo, a lo razonable, lo que se conoce como debido proceso material en derecho constitucional. Porque el debido proceso formal, mejor dicho, lo que dice el TC sobre el derecho al debido proceso, tiene dos manifestaciones, el debido proceso formal y el debido proceso material. El debido proceso formal es el derecho de defensa, de doble instancia, de debida motivación de la resolución judicial, del juez natural. Esas son las garantías mínimas del debido proceso, pero esa es la manifestación formal del derecho fundamental al debido proceso. Pero el debido proceso material, nos dice el TC, establece una exigencia al juzgador de que la decisión que vaya a tomar en cada caso sea justa, razonable, equitativa, o sea, más allá de lo estrictamente formal, lo formalmente correcto también tiene que valorar estos aspectos al momento de decidir el caso. Entonces, como no hay una norma que expresamente diga si el demandado es rebelde en los módulos de litigación oral ya no expone, lo que tenemos que hacer es recurrir a la interpretación de qué es lo más acorde a la razón de ser del proceso. Y a partir de eso, mi conclusión sería de que si existe la posibilidad de que el juez pueda valorar de manera, incorporar de manera, como prueba de oficio, los medios probatorios ofrecidos por el rebelde, es porque el juez puede advertir en ese medio probatorio algo valioso para el proceso, para hacerlo justo el proceso. Y tiene sentido en esa coherencia que el juez no impida que el abogado defensor haga la exposición de su teoría del caso. Entonces, es un castigo al rebelde, es cierto, pero ese castigo también no debe llevar a que se pierda la equidad en el proceso. Tú ya tienes, o sea, por el hecho de ser rebelde, tal vez has presentado excepciones, ya estás perdiendo las herramientas que te da el proceso. Pero eso no debe significar que el proceso se convierta en injusto para una de las partes también. O sea, hay que buscar un equilibrio. Entonces, haciendo una interpretación de ese tipo, yo sería de la idea, porque como esto no está zanjado, no hay una cuestión regulada expresamente, yo sería de la idea de que no afectaría al proceso, al contrario, lo haría más acorde al debido proceso que se permita. Y claro, cuando dice que el juez va a puede, porque no dice debe, admitir ese medio probatorio como prueba de oficio, no dice que necesariamente todas las pruebas, puede ser algunas. Entonces, para que tenga coherencia esa eventual admisión de medios probatorios, el dejarle a la defensa plantear su teoría del caso, eso le ayudaría al juez a decidir qué medios probatorios podría decir si es relevante para yo admitirlo como prueba de oficio. Porque si no le dejo exponer su teoría del caso, solamente le escucho al demandante, ¿cómo puedo saber yo como juez si tal o cual medio probatorio ofrecido por el demandado, así sea como rebelde, me sirve o no me sirve para admitirlo como prueba de oficio? Entonces, esa sería mi respuesta. Y gracias por la pregunta. A ver, doctor Hugo, Víctor Hugo, buenas noches, lo escuchamos. Teniendo en cuenta el plenario que usted ha manifestado, entonces, ¿cómo quedaría la rebeldía ante el señor juez? ¿Lo tomaría en cuenta o no lo tomaría en cuenta? Porque si bien es cierto, hay la igualdad de armas en el derecho penal, también debe existir igualdad de armas en el proceso civil. Correcto, doctor Hugo. Y precisamente me remito a lo último que acabo de decir hace unos segundos. El Pleno no dice que el juez, no dice que el juez va a admitir todos los medios probatorios del rebelde. Dice, cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. Se entiende que puede ser uno de los medios probatorios, no todos necesariamente. O dos, no sé, o sea, el juez va a tener que analizar en función a la particularidad del caso.
el mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación. Entonces, ¿cuál es el punto? De nuevo, ¿no? Yo como juez ya sé que eres rebelde, ya sé que tus 10 medios probatorios no se han admitido porque eres rebelde, ya estás teniendo el castigo procesal. Ahora, yo como juez también tengo la facultad, la potestad de tus 10 medios probatorios elegir 1 o 2 para ingresarlo como prueba de oficio, porque tal vez eso va a ayudar al debido proceso material del proceso, para que sea justo, equitativo, razonable la decisión final que voy a emitir. Castigado vas a quedar porque no estoy admitiendo todos tus medios probatorios. Pero ahora, yo como juez, para elegir de esos 10, 1 o 2 que pudiera decidir como prueba de oficio, tengo que escuchar tu teoría del caso para saber si es relevante, pertinente y justificar si corresponde o no. Porque también podría escucharte y todo lo demás y me reafirmo y me doy cuenta, no te voy a admitir ninguno de ellos, ni como prueba de oficio, y te sigues quedando con el castigo. O sea, el castigo de la rebeldía sí o sí lo vas a tener. Solo lo que está diciendo este pleno es que le está dando la potestad al juez de modular, de graduar el castigo. ¿Qué tanto puede ser el castigo? Entonces, ese es un poco el enfoque de mi interpretación, porque lo que estoy haciendo es interpretar. No estoy diciendo que necesariamente así deba ser, porque no hay algo como un precedente vinculante o una ley que diga que así va a ser. Muy bien, doctor Álvaro Mendoza, buenas noches. Díganos desde dónde nos está siguiendo, está conectado y adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor José. Saludo de la ciudad de Tumbes por su brillante exposición. Mire, mi consulta es la siguiente. Hay demandados que se hacen rebeldes y nunca contestan la demanda, y hay abogados que ingresan la demanda sabiendo que están en rebeldía porque justamente pueden lograr una prueba de oficio. Por ejemplo, en un caso de una deuda, que me demanden a mí por el pago de 20.000 soles, pero yo tengo un depósito judicial de 10.000 que no logré ingresar a la demanda, no contesté en rebeldía y adjunto el voucher, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juez debería tomar el prueba de oficio porque la deuda ya no es 20.000, sino son 10.000. Pero en los casos que el rebelde nunca contesta la demanda, entonces nunca se preocupó, y ahí viene la pregunta, ¿cómo hace para intervenir en la audiencia? Esa es mi pregunta, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor Álvaro, y un saludo fraterno a nuestros amigos de Tumbes. A ver, usted acaba de hacer algo que es bueno para el objetivo de esta exposición. Acaba de poner un ejemplo, ¿no es cierto?, tangible de lo que yo dije. O sea, yo decía, ¿no?, el pleno, el 10º pleno, al permitir al juez de incorporar la prueba de oficio, ¿no es cierto?, usted acaba de poner el ejemplo tal cual, de una deuda de 100.000 y tú tienes un voucher de la mitad, ¿no? Y has sido rebelde, has contestado y solo que has presentado fuera de plazo, pero ahí está el voucher. Y ahí está el nombre, la fecha, el depósito, y el contrato de mutuo dice, el deudor pagará a esa cuenta, y todo calza. Entonces, viendo esa perspectiva, ahí calza como anillo al dedo el pleno casatorio, ¿no es cierto?, el 10º, la 6ª regla, y la modulación que hace el juez de hasta qué punto le va a sancionar al rebelde. O sea, no va a ser una sanción absoluta, total. Y también, muy relevante y pertinente, la pregunta en el sentido de, ¿y qué pasa con aquel demandado que ni siquiera ha contestado, que ni siquiera ha ofrecido medio probatorio alguno, ni siquiera fuera de plazo? Simplemente no ha hecho absolutamente nada. Entonces, y nuevamente, como es una cuestión que no está regulada, no hay una regulación en el protocolo de audiencia preliminar de estos módulos de litigación, ni en el Código Procesal Civil, que se pongan en todos los escenarios. ¿Y qué pasa si de pronto contesta y plantea excepción, pero todo está extemporáneo? ¿Y qué pasa si nunca se persona, ni contesta? ¿Y qué pasa si de pronto contesta y no contesta, más bien, sino de frente pide nulidad y llega el día de la audiencia y él ha pedido nulidad procesal porque no le han notificado bien? O sea, el abanico de posibilidades puede ser de varias situaciones distintas, ¿no? El tema pasa por lo siguiente: no hay que acostumbrarnos a querer encontrar la solución a todos los escenarios, una regla para cada escenario. No, hay que interpretar.
y argumentar. Y el juez, sobre la base de esa argumentación de los abogados de ambas partes, tomará una decisión y motivará su decisión. Entonces, ese es el... Porque no, o sea, cuando los escenarios no están normados, regulados, así con protocolos específicos para todas las situaciones, lo que corresponde es eso, interpretar. Entonces yo les hacía un ejemplo de interpretación. Me estoy apoyando en el 10º pleno casatorio y digo, ¿no? Si el 10º pleno permite esto, que es algo más extremo, pues lo menos extremo está permitido, ¿no? Quien puede lo más, puede lo menos, un principio general del derecho. Entonces, bajo esa perspectiva, he hecho una argumentación y también les he acotado de que no necesariamente el juez podría terminar resolviendo la situación de esa manera. Es lo que yo haría a partir de tomar en cuenta el debido proceso material, el 10º pleno casatorio, ¿no es cierto? La explicación que les hice sobre el proceso, que no es algo estrictamente de interés privado, sino también hay un matiz de interés público por el servicio de justicia. Entonces, con todo eso, llego a esa argumentación. Buenas noches, doctor Pino, lo escuchamos. Estimados participantes, tengan en cuenta, solamente se está dando acceso a estudiantes que tengan activo su cámara. Los que no tendrían, lamentablemente no se le puede dar acceso, ya que no sabemos qué participante quiere intervenir. Ahora tenemos al doctor Víctor Hugo Punlay. Adelante. Doctor, nuevamente incido. ¿Cuál sería la situación del rebelde al momento del juez que sentencia? ¿Estaría disminuyendo su accionar como demandado o no? Doctor Víctor, lo que le decía, a partir de la argumentación que yo he hecho, la conclusión es que el juez tiene la potestad de modular la sanción, graduar la sanción. En algunos casos, el juez podrá ser tal vez drástico en cuanto a la aplicación de las consecuencias de la rebeldía. La rebeldía genera presunción de verdad sobre los hechos afirmados en la demanda, por ejemplo, ¿no? En temas de familia, en temas laborales, obviamente esa sanción pues, va a depender, uno, la naturaleza y la pretensión, uno, si contestó o no contestó absolutamente, o sea, mi respuesta se inclina a sostener de que el juez puede ir modulando. No me exija una pregunta blanco y negro porque no va a haber. Mi respuesta es, depende en función a cada situación en específico. Ahora, de que el juez, en algunos casos, puede exonerar de la sanción al rebelde. ¿Qué pasa si justo el declarado rebelde solo ofrece una prueba? Una prueba. Y, oh casualidad, esa es la prueba de oro. Y el juez analiza y dice, uy, con esta prueba el caso se resuelve de manera justa, equitativa, razonable, porque esa es la prueba de oro. Prácticamente el juez aplica el 10º pleno casatorio, la 6ª regla, esa única prueba la incorpora, objetivamente ya no hay sanción para el demandado desde el plano del punto de vista rebelde. Con eso ya ganó el caso. Pero también pueden haber otros casos en los cuales el demandado presenta 10 pruebas, ¿no es cierto? En la demanda hay varias pretensiones, 5 pretensiones, y el juez declara rebelde, pero toma en cuenta una de las pruebas presentadas por el demandado, y eso sirve para declarar infundada una pretensión, pero fundada las otras 4. ¿Me dejo entender? O sea, la conclusión a la que estoy llegando es que el juez tiene, digamos, un margen de interpretación para modular o graduar esa sanción. O sea, no le voy a responder diciendo, sí, aplica rajatabla la sanción de rebelde, o decirle, no, a partir del pleno ya no va a haber castigo para el rebelde. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, hay un espacio para modular o graduar la sanción que finalmente el juez, procesalmente hablando, le va a imponer al rebelde. Doctora Leslie, buenas noches, la escuchamos. Doctor, buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Bueno, yo tengo poco tiempo litigando y dentro de lo que he tenido, ahorita estoy trabajando en una procuraduría y entonces hay bastantes casos que, bueno, cuando ya yo empecé a trabajar estaban bastante avanzados, ¿no? Sobre todo veo casos laborales y
ya estaban en etapa de juzgamiento, algunos tenían ya la contestación armada, entonces yo entraba al proceso cuando ya había una contestación de demanda, entonces no podía plantear las excepciones o tachas. Mi pregunta es un poco por ahí, porque mi duda es cuando la jueza llega a la etapa de cuestiones probatorias y solicita a las partes saber si es que alguno de nosotros va a presentar cuestiones probatorias. En una oportunidad me sucedió que yo estaba en esa etapa y en la contestación de la demanda se había presentado una excepción, pero no se había presentado medios probatorios, solamente se había presentado y planteado la excepción. Entonces, en ese momento ingresé yo medios probatorios para, digamos, fortalecer la excepción y hacer la argumentación, y la jueza lo aceptó y bueno, resolvió, pero después, no resolvió en el momento. Mi duda surge si es que es posible que, a pesar de que yo he contestado la demanda, bueno, se ha contestado la demanda de repente por otro abogado en su momento, y yo ingreso a la audiencia de juzgamiento y la jueza nos hace la pregunta de que si es que vamos a presentar cuestiones probatorias, yo podría presentar alguna tacha, y si no está formulado eso en la contestación. Esa es mi pregunta, doctor, porque como que me quedaba esa duda de poder hacerlo, ¿no? Justamente porque, como usted indica, la misión del juez es justamente impartir justicia, ¿no? Y hay documentos que, bueno, en la parte laboral que yo trabajo, son notoriamente que no falsificados ni nulos, sino que carecen de validez por la forma en que son presentados. Entonces, por esa razón quería hacer esa consulta. Doctora Leslie, buenas noches. A ver. Buenas noches. Interesante la situación que nos plantea. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El módulo de litigación oral en materia civil, ¿no es cierto?, se rige por el Código Procesal Civil, pero también por el protocolo que se ha aprobado para la litigación en materia civil. Y de hecho, en materia civil, las cosas son más, digamos, desde la perspectiva del diseño del proceso, está más diseñado en el plano estrictamente horizontal, ¿cierto?, para las dos partes. Porque se entienden que son dos privados, en completa igualdad de armas y todo, van al proceso civil. Y más o menos la interpretación del Código Procesal Civil y las cuestiones de excepciones procesales, tachas, oposiciones, todo se interpreta a partir de ese análisis que es la premisa, ¿no? Ahora, en el proceso laboral y en los procesos de familia, el proceso tiene otra, o sea, tiene la misma tal vez estructura, formalmente hablando, pero tiene un espíritu distinto, ya, por describirlo de una manera. Porque en el proceso laboral, ¿no es cierto?, hay inversiones de la carga de la prueba, se considera esa cuestión asimétrica del proceso, de que no están en igualdad de condiciones la empresa versus el trabajador, o el empleador versus el trabajador. Entonces, desde esa connotación, el proceso laboral tiene sus propias cuestiones particulares, ¿no? Y ahora, la litigación oral en materia laboral no se rige, no se lleva a cabo bajo el protocolo que se ha aprobado para los módulos, para la litigación en materia civil. Entonces, desde un punto de vista formal, yo te diría que el análisis que estoy haciendo aquí es estrictamente dentro de la litigación oral en materia civil en estos módulos, porque laboralista no soy, y yo no sería, digamos, no sería pertinente de mi parte, o sería osado de mi parte, darte una respuesta, porque especialista en laboral no soy, y desconozco si dentro de la regulación laboral, procesal laboral, hay algunas cuestiones de la audiencia de juzgamiento que a veces no sea compatible con el proceso civil, por la naturaleza y el diseño, el contenido de fondo de los procesos laborales. Por esto que te explicaba de la relación asimétrica de las dos partes del proceso y cómo se invierten algunas cosas en favor del pro trabajador, ¿no? Entonces, no te podría afirmar categóricamente, pero ahora, regresando a la casuística un poco ya desde una visión más general de procesal, el juez tiene mecanismos para controlar la admisión de medios probatorios. El primer filtro
le permiten a la parte contraria, al demandado, para que presente tachas y oposiciones. Y lo que corresponde es que se presenten por escrito y dentro del plazo que dice la normativa correspondiente. Y le corre el traslado y la otra parte creo que en laboral le dejan absolver de manera oral en la misma audiencia. Y el juez decide. Pero ¿qué pasa si de pronto no has presentado la tacha ni la oposición, pero ese medio probatorio es impertinente, adolece de una formalidad, digamos, que requiere para que tenga eficacia probatoria? El juez tiene herramientas dentro de la audiencia para que él, como juez, digamos, puede rechazar algún... Él tiene la decisión de finalmente decidir qué medio probatorio se admite o no, al margen de que plantees tachas u oposiciones. Entonces, en algunos casos, los abogados, porque a mí me ha pasado que a veces soy abogado y yo no hice la contestación y dije, pucha, aquí se debió plantear esta oposición a tal medio probatorio, se debió plantear esta tacha. Sin embargo, llegaba el momento de la audiencia, le solicitaba el uso de la palabra al juez y le decía, no, al margen de que no hemos planteado una tacha, una oposición, señor juez, usted tiene el deber de conducir este proceso en estricto apego a ley, y tal artículo del Código Procesal Civil dice que no pueden ser testigos familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad. Y en este caso, el testigo ofrecido por la parte demandante está dentro de ese supuesto. No hemos planteado tacha, perfecto. Pero, señor magistrado, también es su deber de controlar la legalidad dentro de este proceso. Y me ha pasado a veces que el abogado anterior no había planteado la tacha correspondiente ni nada por el estilo, pero ante esta argumentación, el juez finalmente, de oficio, hacía este control de legalidad y rechazaba este medio probatorio. Entonces, siempre hay otro tipo, o sea, siempre hay recursos, me refiero. Y me quedaría con esa respuesta, estimada Leslie, y con cargo a que por ahí te puedas apoyar en alguien que realmente sea laboralista para que te dé alguna respuesta más específica desde el plano de la legislación en esa materia, ¿no? Doctor Vivaldo, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Le hablo de Tacna. Saludos fraternos. ¿Tacna dijo, perdón? Sí, Tacna. Qué gusto. Mire, si bien es cierto, nosotros sabemos que el ofrecimiento de los medios probatorios se hacen en los actos postulatorios, ¿cierto? Correcto. Ahora, posteriormente viene la admisión de los medios probatorios. Entonces, lo que yo estoy entendiendo con lo que usted está manifestando, es de que en este caso el demandado rebelde puede ofrecer nuevos probatorios en cualquier momento de la causa o antes del saneamiento probatorio. No. A ver, para aclarar un poco. Gracias por su pregunta, doctor Vivaldo. A ver, lo que estoy diciendo es que el Código Procesal Civil dice, como regla general, que si el demandado no contesta la demanda, ¿no es cierto?, dentro del plazo que corresponde a cada vía procedimental, debe ser declarado rebelde. Y como consecuencia, no son admitidos los medios probatorios que haya ofrecido como parte de su defensa. Eso dice la regla. Además, dice lo siguiente. El juez podrá, de considerarlo pertinente, al momento de resolver el caso, ¿no es cierto?, tener en cuenta como un argumento adicional en su motivación que se presume relativa verdad sobre los hechos alegados en la demanda si el demandado ha sido rebelde. Pero también la misma norma del Código Procesal Civil dice, ¿no?, no aplica la presunción relativa de verdad si es que la pretensión es de materia indisponible. O sea, te das cuenta que el mismo Código Procesal Civil establece sanciones, pero también establece limitaciones. En procesos donde la materia no es disponible, por más que el demandado sea rebelde, el juez no puede aplicar la presunción relativa de verdad. El típico caso de nulidad de acto jurídico. Es una cuestión que no depende de la voluntad de las partes. Es una cuestión de interés público y no es una materia de libre disponibilidad. Entonces, por más que el demandado sea rebelde, en ese caso, el mismo Código Procesal Civil te dice que ahí no aplica la sanción de la rebeldía, pero sea por disposición del mismo código. Entonces, si el código te da las dos pautas, te dice, hay sanción, pero en determinados casos tampoco puede no haber sanción, el mismo código te establece, lo que yo estoy diciendo es que
al margen de lo que diga el código, si nos remitimos al 10º pleno casatorio civil, ¿no es cierto?, que el 10º pleno casatorio civil ha establecido una regla, o sea, nos salimos de lo que dice el Código Procesal Civil, al margen de lo que dice el código, interpretemos solamente lo que dice la regla del código del 10º pleno casatorio civil. Te dice que el juez deberá analizar la pertinencia y relevancia de los medios probatorios ofrecidos por el rebelde. Con esto no estoy diciendo que este pleno ha abierto la puerta para que todos los rebeldes presenten pruebas extemporáneas cuando quieran. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que este pleno le está dando una facultad al juez para que él analice caso por caso la pertinencia y la relevancia, no de todos los medios probatorios ofrecidos por el rebelde, sino de alguno de ellos. Y un poco explicando el por qué es que este pleno deja hacer eso, es porque en algunos casos el juez, por ser muy estricto con la formalidad, muy radical, muy draconiano, dice, ¿no? Ah, tú eres rebelde, tú no hables, tú no quiero ni ver tus medios probatorios. Y ahí está la prueba de oro para que él gane el caso. Entonces el juez termina resolviendo el proceso formalmente correcto, porque está aplicando las reglas procesales correctamente, pero esa decisión no está siendo justa. ¿Por qué? Porque de los 10 medios probatorios ofrecidos por el demandado, había una prueba, que era la prueba de oro. Si ese medio probatorio había sido presentado dentro del plazo, con eso ganaba el demandado. Entonces, lo que este pleno está diciendo, está diciendo juez, recuerda que el proceso no solamente es para resolver un conflicto de dos privados, también hay un interés público del Estado, y nos interesa que la decisión que se tome sea justa, equitativa, razonable, debido proceso material. Es un derecho fundamental. El TC ya ha dicho bastante sobre eso. Entonces, por eso es que se crea una excepción a la regla, pero es una facultad, no es una puerta abierta, no es que el juez ya se desapareció el castigo al rebelde, tampoco estoy diciendo eso. Bien, entonces entiendo que ya no hay más preguntas y seguimos con el desarrollo del tema que nos convoca. A ver, nos habíamos quedado en la audiencia preliminar, ¿no es cierto? La exposición de los alegatos de apertura o la teoría del caso. Luego pasamos a la etapa de excepciones, y ya vieron que también se oralizan las excepciones, y el juez tiene que tomar una decisión dentro de la audiencia. Luego resolviendo la excepción, digamos que declara infundada la excepción. Entonces declara saneado el proceso, una relación jurídica procesal válida, ¿no es cierto? Y a continuación, lo que va a hacer el juez es: apáguense las cámaras que están grabando la audiencia, ¿no? Porque estas audiencias son grabadas. Apáguense las cámaras. Vamos a llevar adelante el acto de conciliación. Entonces, el juez en esta etapa tiene un deber de promover la conciliación. O sea, el juez no solamente debe limitarse a decir: demandante, ¿deseas conciliar? Tú, demandado, ¿quieres conciliar? No, ok, se da constancia en el acta, no quisieron conciliar. No. Al juez le están imponiendo un deber de que él debe promover la conciliación. Debe procurar que concilie. Es decir, debe decirle: señores, ¿qué les parece? Si la pretensión es de 100.000 soles por todos los conceptos de los daños que ya refirió, ¿de cuánto es la póliza de seguro? 60.000 soles. ¿Qué les parece si la empresa de seguros paga la mitad de la póliza de seguro, 20.000, el conductor paga otro 20.000 y usted, propietario del vehículo, paga otro 20.000? Y con eso, de los 100.000, ¿qué le parece si le pagan al contado o en 2 cuotas máximo los 60.000? Y con esos números es posible que nos podamos acercar a una audiencia de conciliación. O sea, se dan cuenta que el juez está tomando un protagonismo, procurando que las partes se acerquen. Entonces, lo que dice el protocolo de litigación oral es que el juez debe tener esta iniciativa, procurar la conciliación y plantear fórmulas.
Entonces, para eso el juez tiene que interesarse en el caso, conocer el caso, y no solamente limitarse a preguntar, ¿quieren conciliar? No, qué pena, entonces seguimos avanzando. O sea, eso es en relación al acto de conciliación. Y si a pesar del esfuerzo que hace el juez por procurar un acuerdo, se fracasa en el intento, entonces el juez dice, no, ya, perfecto, se prenden las cámaras nuevamente y retomamos el desarrollo de la audiencia. No hubo conciliación, entonces, a continuación, vamos a fijar los puntos controvertidos de esta controversia. Y nuevamente, en relación a los puntos controvertidos, me voy a apoyar otra vez en el 10º pleno casatorio civil, que dice lo siguiente en la segunda regla, justo ahorita lo estoy leyendo, así textualmente, 10º pleno casatorio, dice, el juez fijará los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad, los cuales no deben ser una mera descripción de las pretensiones procesales postuladas en el proceso. O sea, ¿se dan cuenta? El 10º pleno casatorio, en la segunda regla, está dándole un mandato al juez. ¿Y por qué es este mandato? Porque hasta hace un tiempo atrás, o inclusive algunos jueces lo siguen haciendo, es que cuando fijan puntos controvertidos, repiten lo que dice la pretensión de la demanda. Si la pretensión de la demanda es nulidad de acto jurídico, el juez dice, se fija como punto controvertido determinar si el contrato de compra-venta es nulo. Si la demanda es indemnización por daños, dice, determinar si el demandado debe pagar 100.000 por indemnización. Si la demanda es reivindicación, pone, determinar si corresponde reivindicar el bien. Entonces, en este pleno casatorio, al momento de desarrollar ese precedente vinculante en la parte de los fundamentos, le jalan la oreja al juez. Lo que le están diciendo es, cánsate de solamente repetir la pretensión de la demanda en la fijación de puntos controvertidos. La fijación de puntos controvertidos tiene que ser establecido con precisión y exhaustividad. Eso nos dice el pleno. Precisión y exhaustividad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el juez no solamente debe repetir pues, la pretensión de la demanda, sino, considerando las dos teorías del caso que yo he planteado en este ejemplo, que hice al inicio de mi exposición, del abogado de la demandante y el abogado del demandado, el juez tiene que decir, ¿no? ¿Cuál es la discrepancia de este caso? ¿Están discrepando por la fecha del accidente? No, las dos partes han coincidido por la fecha del accidente. ¿Están discrepando por la identidad del vehículo? Ninguno. Están coincidiendo sobre la identidad del vehículo. ¿El lugar del accidente? También. ¿De que falleció la mamá de los demandantes? Tampoco hay discrepancia. O sea, te das cuenta que el juez está haciendo un control de todas las discrepancias que puedan tener las partes. ¿Han discrepado sobre la velocidad? Eso sí. Entonces, un punto controvertido, determinar si el demandado, el día de los hechos, estaba conduciendo a excesiva velocidad o no. Ese sí es un punto controvertido. Pero no es la única discrepancia. ¿En qué más están discrepando? Determinar si la licencia de conducir del conductor estaba vencido. ¿Sobre eso discrepan o no? Sí. Pero no es lo único. ¿Qué más están discrepando? Determinar si la víctima, ¿no es cierto?, cruzó intempestivamente la pista. Determinar si la víctima, ¿no es cierto?, cruzó por un lugar que no era peatonal el día de los hechos. Esos son los puntos controvertidos del contraste de ambas teorías del caso. Entonces, ahí como juez estoy siendo exhaustivo, estoy cruzando la información de ambas teorías del caso, y lo que es compatible lo tengo claro, y lo que no es compatible y está la discrepancia, lo empiezo a especificar de manera puntual y exhaustiva. Y ahora sí, ¿y por qué esto es relevante? Porque con eso estoy delimitando, estoy poniendo como un marco dentro del cual voy a decidir qué medios probatorios admito o no admito. Porque los medios probatorios que se van a admitir
tienen que ser aquellos que van a ayudar a resolver estas discrepancias. Los medios probatorios que sean inútiles para esta discrepancia, el juez los tendría que rechazar, al margen de que si planteó o no planteó una tacha o una oposición. El juez tiene el deber de controlar qué medios probatorios se admiten, y para saber qué medios probatorios son pertinentes, oportunos, y que ayudan al proceso, precisamente eso lo determina en función a qué información me va a aportar cada medio probatorio en relación a estas discrepancias exhaustivas y específicas debidamente delimitadas. Entonces, llegado ese momento, si las partes, ya enumeré los puntos, es más, antes de fijar los puntos controvertidos, el juez les corre traslado al abogado de la parte demandada, al abogado de la parte demandante, para que ellos propongan sus puntos controvertidos. Oralice su propuesta de puntos controvertidos y usted también. Y luego de que cada uno oralice, el señor juez, considero que estos deben ser mis puntos controvertidos, A, B, C, D, E. En función a eso, el juez toma la decisión y él pone los puntos controvertidos. Y una vez que ya están fijados los puntos controvertidos, dice, bueno, señores, vamos a pasar a la etapa de saneamiento probatorio. Vamos a resolver las tachas y oposiciones que ha planteado la parte demandada. Entonces, si ha presentado tachas y oposiciones, en ese momento le corre traslado para que oralice. Y después le corre traslado para la absolución respectiva de la otra parte. Y nuevamente, al margen de las tachas y oposiciones que las partes pueden plantear a los medios probatorios, el juez tiene el deber de controlar la legalidad en la admisión de medios probatorios, viendo cuál es pertinente, cuál es oportuno, y si va a ayudar o no va a ayudar al proceso. Y eso se define, se resuelve en función a si van a aportar o no van a aportar a esclarecer esos puntos controvertidos. Luego de eso, el juez fija fecha y hora para la audiencia de pruebas o la audiencia de juzgamiento. Entonces, si de pronto los medios probatorios admitidos son puros documentos, no hay testigos, no hay declaraciones de parte, no hay peritajes, no hay inspecciones, no hay exhibiciones, no hay nada de eso, todos son documentos, el juez puede tomar la decisión de declarar el juzgamiento anticipado del proceso. Y si el juez toma esa decisión, en ese momento le va a decir, abogado de las partes, oralicen sus alegatos de clausura. En ese momento. Y ya después el juez puede decir sentencia en ese momento o sentencia días después. Y ahora, si hay declaraciones de partes, hay testigos, hay peritajes, entonces termina la audiencia y programa la audiencia de juzgamiento, donde se va a llevar a cabo toda la actuación de los medios probatorios. Entonces, amigos, me gustaría conocer si hasta este momento tenemos más preguntas en relación a la audiencia preliminar. Para ya luego, si no tenemos más preguntas, cerramos esta etapa por preclusión, ya pasamos solamente a la audiencia de juzgamiento. Los que deseen participar o comentar, o si tienen algún caso en particular de la experiencia propia, nos lo comentan también para enriquecer un poco con la experiencia de cada uno de ustedes a los demás participantes del evento, ¿no? Bien. Entonces, doctor Roger. Tenemos al doctor Vivaldo y luego al doctor Alejandro, que han levantado su manito y han activado su cámara. Doctor Vivaldo, adelante, por favor. Doctor Vivaldo, le bajé la manito donde está. Doctor Vivaldo, nuevamente puede activar su audio. Adelante. Doctor, una pregunta. Ya que estamos en esta etapa del proceso, dígame antes de terminar con esto, el momento de los actos postulatorios, o sea, el momento de interponer la demanda, si bien es cierto, hay que ofrecer los medios probatorios. Ahora, es obligatorio en el ofrecimiento de medios probatorios señalar la pertinencia, conducencia y utilidad de cada medio probatorio, o eso se puede hacer en la etapa de admisión de medios probatorios. Doctor Vivaldo, gracias por la pregunta nuevamente.
Algún problema debe tener con su micrófono porque se le escucha bajito, pero felizmente tengo una buena escucha, así que lo he entendido perfectamente. Pero si mañana tiene audiencia a las 8 de la mañana o 9, sería bueno que tome nota de su audio, porque no vaya a ser que tenga una audiencia virtual y ahí va a tener algunas dificultades operativas. Pero bien, yendo a su pregunta. Lo que nos plantea usted es cierto, en la demanda o en la contestación tenemos que poner, ¿no?, la lista de los medios probatorios que estamos ofreciendo. Y claro, usted dice, ¿no?, ¿qué tan recomendable es en la demanda, en el escrito de la contestación, no solamente señalar el medio probatorio, sino también desarrollar un poco cuál es su pertinencia o su utilidad? Entonces, lo que el Código Procesal Civil te dice es la finalidad del medio probatorio, o sea, señalar la finalidad, ¿no es cierto? No te dice en términos explícitos de desarrolla la pertinencia, la utilidad, de cada medio probatorio. Pero ahora, si tú me dices, por una cuestión yo te diría, ¿no?, por una cuestión de estrategia, a veces es bueno. A veces es bueno porque yo también litigo, como muchos de ustedes seguramente. Y entonces, cuando uno hace la demanda, es el momento, es más, en días previos a hacer la demanda, uno ha analizado con detenimiento el caso. Has estudiado y tú has diseñado tu estrategia. Entonces, como una jugada de ajedrez, ¿no? Tú ya tienes proyectado todas las jugadas de las fichas a futuro. Entonces, si tú, al momento de hacer la demanda, si puedes plasmar todo lo que consideras es relevante para el caso, lo haces, porque como te dedicas a litigar a veces, y a veces se tienen más casos, y a veces prepararse para la audiencia otra vez, a veces te toma un poco más de tiempo. En cambio, por estrategia, si tú ya tienes todo ordenado en la demanda y has estudiado, has diseñado tu estrategia y ya lo has puesto, te es más rápido, hasta por estrategia, por eso te decía, te es más rápido prepararte para cuando llegue la fecha de la audiencia, para que otra vez no vuelvas a empezar de cero, ¿no? Entonces, por ahí un poco la ventaja de tu lado. Ahora, frente a eso también tienes que analizar la contraparte, ¿no? ¿Qué tan bueno es a veces contar todo en la demanda en cuanto a los medios probatorios? O es un poco arriesgado porque la otra parte puede percibir la proyección de tu estrategia y entonces a veces podría no terminar siendo útil. Por eso yo considero más, o sea, debemos cumplir con lo que nos dice la norma, es especificar la finalidad o qué se pretende acreditar con tal o cual medio probatorio. Ahora, la pertinencia, desarrollar toda la utilidad así por completo, yo considero que lo debe decidir un poco en función a la estrategia personal que usted tiene en relación a ese caso. Porque en algunos casos, usted cuando hace el análisis de la estrategia, sabe que lo va a ganar porque lo va a ganar, y se va con todo, y pone de todo. Pero a veces, cuando sabes que el caso lo puedes ganar por tecnicismos, ¿no es cierto? Entonces a veces es bueno no abrir todo el panorama para que la otra parte no vea lo que tú no quieres que vea, porque si lo ve, podría de pronto encontrar una salida a la pretensión o a la estrategia que tú has diseñado. Entonces, ese sería mi, sobre todo, comentario, ¿no? Doctor Alejandro, perdón, Reader, ¿me ayudas con... Buenas noches. Adelante, doctor Alejandro. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. La consulta es la siguiente. En los procesos de alimentos, conforme a la nueva ley que se viene ya ejecutando en los procesos de alimentos, existe el principio de favor probación. Ese principio se aplica también en los procesos, en los procesos de oralidad civil ahora, en la actualidad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que anteriormente en los procesos de alimentos, en las audiencias, cuando no acudía la parte interesada, la demandante, se archivaba, ¿no?, el proceso, concluía el proceso. Actualmente, con la nueva ley, así no acuda,
la parte recurrente o las partes, el proceso continúa y el juez tiene a bien en continuar con la audiencia, ¿no? Esa es la consulta, doctor, en cuanto a los procesos civiles, en cuanto al principio que le estoy comentando. Quiero que me aclare eso y si en todo caso me precise si se aplica ese principio en otros procesos civiles. Estimado doctor Alejandro, buenas noches. ¿Desde qué parte del Perú se está conectando? Yo me estoy conectando desde el Callao, aquí en Lima. Ah, qué gusto, qué gusto. Buenas noches. A ver, doctor Alejandro, hoy día usted nos va a ayudar un poco a todos, especialmente a mí, porque yo no soy especialista en derecho de familia, más estoy vinculado a la parte procesal, patrimonial, comercial, empresarial. Entonces, a los temas de familia, tenencia, alimentos, digamos, son casos que por regla general no litigo. Entonces, sé que hay una ley que han modificado en relación a los procesos de alimentos. Te pediría que nos ayudes a explicar en relación a ese principio del favor probatium, un poco cómo lo trata esta nueva ley, para yo en función a eso decirte si eso aplica o no aplica en los módulos de litigación oral, porque también hay un pleno casatorio, el tercero, que nos habla de la flexibilidad de algunos principios procesales en relación a los procesos de familia. Eso lo sé porque son precedentes vinculantes, ¿no? No sé si todavía sigues conectado, doctor Alejandro. Sí, lo que he observado es que este principio de mejor probación lo que busca es esclarecer la verdad a fin de que el juez tenga un mejor panorama de poder resolver en base a las pruebas ofrecidas por las partes, ¿no? Eso es lo que señala, pero a su vez también con respecto a lo que le comenté en cuanto a las audiencias únicas, si bien es cierto, existe una ley que modifica los procesos de alimentos y se está llevando a cabo en cuanto a la nueva realidad de oralidad civil, porque si bien es cierto, los jueces de paz letrado en procesos de alimentos hacen preguntas a las partes, realizan preguntas y también utilizan las pruebas de oficio. Por decir, hace una semana tuve un proceso de alimentos en la cual no pude contestar la demanda dentro del plazo establecido porque me comunicaron ya tiempo atrás que le habían notificado una demanda, pero igual yo me apersoné y contradije la demanda, me declararon por extemporánea dicha contestación de la demanda y en la audiencia el juez de oficio admitió, ¿no? Dentro en la misma audiencia admitió las pruebas de oficio y la otra parte contradijo y se opuso también, ¿no? Y ahí justamente va el comentario, ¿no? La prueba de mejor, bueno, el principio, conforme al derecho de probar. Entonces, el juez en ese instante resolvió en el momento. Por eso justamente le consultó si es que este tipo de principios se aplicaba en la nueva forma de oralidad civil. Doctor Alejandro, gracias por ayudarnos a entender un poco este nuevo principio probatorio, digamos, incorporado a los procesos de alimentos. De lo que entiendo de este principio es un poco le da la facultad al juez de resolver los casos de alimentos realizando, pareciera, no sé, una labor de policía, ¿no? O sea, un poco más buscando la verdad, porque claro, en los procesos de alimentos a veces ya se es conocido, ¿no? A veces para lo que busca a veces el obligado de la pensión de alimentos es en lo posible que la pensión que va a fijar el juez sea el monto menor posible. Por eso es que se van a juicio, porque si no hubieran conciliado. Entonces, estando en el proceso, a veces el demandado contesta diciendo, no, mira, tengo pensión de alimentos a mis padres, y empiezan y adjuntan actas de conciliación de que le están pasando pensión a sus padres, que son de la tercera edad, por cierto, pero que en la realidad no les pasa absolutamente nada, solamente está usando a sus padres un poco para reducir el monto de la pensión que finalmente pague, o de pronto reconocen a un hijo
digamos, para también, ¿no? De favor, un poco para justificar una menor pensión. Entonces, y mil situaciones, ¿no? Que a veces compran bienes, no lo ponen a su nombre para un poco eludir la obligación de alimentos o no asumirla como debe ser. Entonces, pareciera que este principio que nos comentaba Alejandro es un mecanismo un poco para controlar estos riesgos y por tanto le dan potestades al juez para hacer validaciones, verificaciones, cruzar información, para de esa manera tomar una decisión mucho más razonable. Ahora, desde ese punto de vista, tengamos en cuenta que el proceso de familia tiene un componente familiar, evidentemente, y hay un componente sobre todo de protección al interés superior del niño. Entonces, en tanto el beneficiario o el afectado de la decisión correcta en una sentencia de alimentos va a ser un menor, el niño, entonces el proceso, digamos, está poniendo como centro de atención precisamente al alimentista. Entonces, esa es la justificación del por qué Alejandro nos hablaba del principio de mejor probation o del principio de por qué simplemente no cerraba la audiencia ante la ausencia de una de las dos partes. Entonces, al respecto, si nos trasladamos a los módulos de litigación oral, yo diría que en las cuestiones patrimoniales, reivindicación, desalojo, nulidad de acto jurídico, ahí se supone el proceso se mantiene en una cuestión de equilibrio para las dos partes e igualdad de armas, ¿no? Porque son cuestiones patrimoniales, derechos disponibles. O sea, el proceso es un poco más frío. No valora, no considera aspectos como el interés superior del niño, como cuestiones de familia, ¿no? Que el cónyuge perjudicado, cuestiones así. Entonces, en los módulos de litigación oral vinculado a temas patrimoniales, económicos, el proceso es horizontal, enteramente horizontal entre las partes, igualdad de armas, y no hay esas consideraciones propias del proceso de alimentos. Ahora, en relación, lo que sí les puedo comentar es que tenemos el 10º pleno casatorio sobre la prueba de oficio, y que lo he citado hace un momento, ¿no es cierto?, que así como permite al juez incorporar como prueba de oficio las pruebas o una de las pruebas ofrecidas por el rebelde, plantean más situaciones, un poco flexibilizando el carácter riguroso formal del proceso para darle un componente, digamos, de que la decisión al final, o sea, lo que el 10º pleno casatorio busca es que el juez no solamente resuelve el caso aplicando correctamente los formalismos procesales, sino que resuelva correctamente el caso con estos formalismos procesales, pero sin perder de vista la razón final del proceso, que es resolver el conflicto de intereses y teniendo en cuenta que va a ser una decisión que también le interesa al Estado de cara a la colectividad, porque hay este componente de interés público que yo les decía. Por eso, o sea, que sea una decisión equitativa, lo más justo posible, razonable, y por eso traía a colación el desarrollo que ha hecho el Tribunal Constitucional en relación al debido proceso material. No solamente interesa la forma, sino también el fondo, ¿no? Entonces, ese es un poco el comentario nuevamente que les puedo hacer en relación a que el proceso en los módulos de litigación oral se rigen bajo estos parámetros de igualdad de armas, ¿no? Ahora, también les traía a colación hace un momento que hay un tercer pleno casatorio en materia de familia que fija como precedentes vinculantes que en los casos de familia, divorcio, tenencia, alimentos y declaraciones de unión de hecho, por ejemplo, en todos esos casos, los jueces flexibilizan algunas formalidades del proceso. ¿Cuáles son esas formalidades? El principio de preclusión, el principio de formalidad, el principio de acumulación de pretensiones o acumulación en general, el principio de congruencia procesal. Entonces, por ejemplo, ¿no? El principio de congruencia lo que te dice es el juez resuelve en la sentencia lo que se pide en la pretensión, identidad entre lo que se pide y lo que se resuelve, para evitar pronunciamientos extrapetitas, ultrapetitas. Sin embargo,
en el tercer pleno casatorio nos dicen, en los casos de familia, el juez puede de alguna manera generar una excepción al principio de preclusión, puede pronunciarse sobre aspectos que las partes no han pedido, pero poniendo ciertas limitaciones, ¿no? Ciertas condiciones, que el juez lo fije como punto controvertido, que genere el derecho de contradictorio, que permita que las partes ofrezcan pruebas de descargo, y ahora sí, el juez así, garantizando el debido proceso, se puede pronunciar más allá de lo que, o fuera de lo que ha sido la pretensión. Por ejemplo, ¿no? El tercer pleno casatorio es el juez se pronuncia sobre la indemnización a favor del cónyuge perjudicado en los procesos de divorcio por la posible separación de hecho. La demanda pudo iniciar solamente con la pretensión de divorcio, pero en la sentencia el juez se va a pronunciar por el divorcio y también sobre la indemnización a favor del cónyuge perjudicado. Eso, en términos generales, sería extra petita y sería nula esa sentencia. Pero el tercer pleno casatorio dice, esto se puede permitir en derecho de familia, siempre que el juez fije como punto controvertido, le avise a las partes que se va a pronunciar sobre la indemnización a favor del cónyuge perjudicado, le corra traslado para que presenten sus descargos, genere el contradictorio entre las partes, ofrecen pruebas de descargos y así, ¿no? Entonces, eso sí les quería también comentar en relación al tercer pleno casatorio y nuevamente se justifica porque estamos hablando de temas de derecho de familia. Bien, tenemos más preguntas. Por favor, Reader, ayúdame. Sí, doctor. Tenemos al doctor Jorge Dávila. Doctor, adelante, por favor. ¿Está activo su audio? ¿Me escucha, doctor? Sí, Buenas noches. doctor Jorge, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Doctor, respecto a usted del ofrecimiento de prueba y la formalidad, me gustaría que en este juicio oral, esta formalidad, ¿cómo se expresa el principio de la carga dinámica de la prueba? Porque muchas veces la parte que ofrece no está en la posibilidad de aportar la prueba, sino contra quien lo ofrece. Y luego lo otro, doctor, también en la postulación oral del proceso, ¿qué hay respecto del saneamiento que hace el juez a pesar de observar que falta el interés de obrar, generalmente porque no se han plazado en la conciliación a todos los demandados? Gracias. Gracias, doctor Jorge. Buenas noches. A ver, sobre la teoría de la carga dinámica. Es una teoría, no está regulado expresamente en el Código Procesal Civil nuestro, y es cierto, o sea, hay jurisprudencia donde han desarrollado esta teoría y lo que plantea es una excepción a la regla, ¿no? Porque la regla, ¿qué nos dice? El demandante debe probar lo que afirma, ¿no es cierto? Y el demandado debe probar lo que contradice. Entonces, si yo digo, el accidente sucedió en Javier Prado, cruce con la avenida Arequipa, y yo estoy haciendo esa afirmación como demandante. Entonces, yo tengo que demostrar esa afirmación. El demandado puede decir, no, falso. El accidente ocurrió en la avenida Arenales, con la Javier Prado, y no en la avenida Arequipa. El demandado ahí está contradiciendo la afirmación del demandante, porque está dando algo distinto. Entonces, ¿a quién le corresponde probar la contradicción? Al demandado. Entonces, como ustedes han podido notar, cuando las dos partes exponen su teoría del caso, van a haber puntos concordantes y van a haber puntos de discrepancia, ¿no es cierto? Entonces, en relación a los puntos concordantes, no hay necesidad de actuar mayor medio probatorio. Por ley procesal, eso se entiende como puntos no controvertidos, y es más, el abogado de las partes, el juez puede preguntar a las partes si están de acuerdo con determinados hechos y pueden hacer un convenio probatorio. O sea, el juez le dice, estamos de acuerdo en este punto, ¿ha sido así? El abogado del demandado dice, sí, señor juez, estamos de acuerdo. El demandado también. Entonces, sobre ese hecho, como ya hay un acuerdo de ambas partes, ya se está aceptando que el hecho ha sido así. Entonces, no hay necesidad de medio probatorio sobre los hechos donde hay conformidad. Y el juez tiene que respetar la regla de la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar? Él tiene que decidir en función a quién afirmó y si hubo contradicción. Pero si el demandado no contradice el hecho, él no tiene que probar nada más,
Por ejemplo, ¿no? Si el demandante dice, el accidente fue en Javier Prado con la Arequipa, el demandado contesta otra cosa, no se opone a ese hecho, entonces solamente corresponde que el demandante pruebe la afirmación, mientras que al demandado no le corresponde nada porque él no ha contradicho esa afirmación de la parte demandante. Entonces, esa es la regla. Carga de la prueba en función a quién afirma y quién contradice. Ahora, y lo que también te dice el Código Procesal Civil es el demandado al contestar la demanda, ¿no es cierto?, tiene que negar o aceptar expresamente los hechos de la demanda. Y si niega, lo que corresponde es que lo contradiga. Entonces, yo les recomendaría cuando hagan su contestación, cuando sean abogados de la parte demandada, hagan dos acápites separados, ¿no? Planteen su teoría del caso como estrategia, señor juez. Es más, háganle una acápite aparte, ¿no? En la contestación. Mi teoría del caso es esto. Me voy a pronunciar sobre los hechos de la demanda. En relación al primer punto, es cierto. En relación al segundo punto, es cierto en parte, pero en este extremo no es correcto porque, de acuerdo a mi teoría del caso, voy a probar que fue de otra manera. Y así, ¿no? ¿Eso para qué? Para evitar que, porque lo que te dice la regla procesal es, si tú no te pronuncias de manera expresa, negando o contradiciendo un hecho específico de la demanda, el juez lo puede asumir como que eso es cierto, puede generar una presunción. Entonces, de ahí la necesidad de que por estrategia hagamos ese esfuerzo, ¿no? Porque a veces cuando contestamos nos limitamos solamente a sostener el argumento de defensa, pero no nos pronunciamos expresamente sobre cada una de las afirmaciones de la demanda. Entonces, para evitar que el juez en algún momento pueda considerar una presunción de verdad a favor del demandante. Entonces, y la carga dinámica, lo que nos dice como teoría es, en algunos casos, el que está obligado a ofrecer el medio probatorio, más allá de la afirmación y contradicción, esa es la regla, va a ofrecer el medio probatorio el que está en mejor posición de probar tal hecho. Entonces, si de pronto el demandado contesta en una demanda obligación de dar suma de dinero diciendo sí he hecho pagos parciales al banco y estoy ofreciendo los medios probatorios, pero ustedes saben que los vouchers que te da el banco, esos se borran a corto tiempo, porque son unos papelitos bien delicaditos y si tú los guardas, con el tiempo se va presionando y se va borrando. Y a veces después de un tiempo el papelito queda así blanco. Tú sabes que ahí decía que ya habías pagado la cuota número tal, pero ahora ya no se nota. 3 años después, 4 años después, 5 años después, esos vouchers se van borrando. Entonces, tú contestas la demanda y le explicas la situación al juez. Acá están los vouchers, algunos son notorios, otros no. Entonces, obviamente, al demandante, cuando está cobrando la deuda, él no va, a veces ellos, por error del sistema o de mala fe, no sabemos, cobran toda la deuda sin considerar las amortizaciones que ha hecho el demandado. Y no reconocen, no mencionan que han habido amortizaciones. Cobran todo desde cero, como si no se hubiera pagado nada. O tal vez omiten algunas amortizaciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, por la teoría de la carga dinámica de la prueba, si el demandado está diciendo, no, sí ha pagado, entonces te correspondería probar eso, porque estás contradiciendo. Él te está diciendo, no pagó, me debe, ¿no es cierto? Y tú estás diciendo, no, sí pagué y deberías probar que pagaste. ¿Dónde está el voucher? Pero como no tienes todos los vouchers, o los tienes pero están borrosos, entonces por teoría de la carga dinámica en la prueba, porque ¿quién está en mejor posición de probar ese hecho? Porque si tú tienes un gran sistema que registra todos esos pagos. Entonces el juez te exige a presentar un informe detallado de todas las amortizaciones que eventualmente se realizaron a favor de esa cuenta. Entonces el banco va a tener que hacer la tarea de revisar, ¿no es cierto?, esa información y informar al juzgado. Entonces, la teoría de la carga dinámica de la prueba lo que plantea nuevamente es que no se aplique la regla de la prueba, de la carga de la prueba, de quien afirma hechos o los contradice, sino el que está en mejor posición de control y posibilidad de probar tal o cual hecho, al margen de la regla de la carga de la prueba. Entonces, a veces en ese tipo de casos, el juez invierte la carga de la prueba. Un caso de responsabilidad civil médica, por ejemplo, una clínica, una mala praxis, obviamente
la víctima no tiene pues todo el conocimiento de los exámenes y a veces no tienes toda la documentación de los informes médicos, todo eso, para que tú puedas probar que ha habido mala praxis. Entonces ahí es donde, como auxilio procesal, puedes usar como justificación para que el juez solicita a la otra parte determinada información recurriendo a la carga dinámica de la prueba, porque la clínica sí debe tener toda esa información debidamente organizada. A ver, y sobre la otra pregunta del saneamiento procesal, sí, es cierto, también, como parte de la audiencia preliminar en el acto de saneamiento procesal, ¿no es cierto?, el juez va a resolver las excepciones o las defensas previas, eso es lo que corresponde, como más o menos lo expliqué hace un momento dando el ejemplo de la excepción de prescripción extintiva. A pesar de eso, el juez tiene el deber de oficio de revisar que concurran las condiciones de la acción y los presupuestos materiales, las condiciones de la acción y presupuestos procesales, la legitimidad para obrar, el interés para obrar, la voluntad de la ley, la competencia del juez, capacidad procesal, requisitos de la demanda. Entonces, el juez, por el despacho saneador, está obligado de mutuo propio a hacer una revisión de que todos esos elementos estén bien. Y como nuestro último participante nos hacía la acotación, ¿no? A veces sucede que no se cumple el interés para obrar porque no han invitado a conciliar. Estás demandando 5 pretensiones y han invitado a conciliar sobre 3 pretensiones. Entonces, sobre respecto a las 2, no hubo conciliación extrajudicial o agotamiento de esa vía. Entonces, improcedente respecto a esas 2 pretensiones. O de pronto no han notificado a todos los demandados. Ahí también tengo mis reparos, ¿no? A veces estás obligado a notificar a todos los demandados, pero a veces no. ¿De qué va a depender? Yo diría, ¿no? Si son litis consortes necesarios en relación a la pretensión, estás obligado a notificar a la conciliación extrajudicial a todos. Pero si son litis consortes facultativos, ahí habría que ver caso por caso. Entonces, sobre la conveniencia, sí o no, y si te va a afectar el interés para obrar en el proceso. Sería cuestión de revisar ya caso por caso. Por ahí tenemos alguna pregunta adicional, estimado Reader. Confírmame, porque me pareció haber visto que alguien levantó la mano. Sí, habían levantado la manito iPhone, pero lamentablemente no tenía cámara activa, doctor. Sí. Puede continuar, doctor, ya que nos queda pocos minutos y terminamos la sesión de clase. Gracias, doctor. Ok, a ver. Entonces, nos habíamos quedado en que el juez programaba la fecha para la audiencia de juzgamiento, la audiencia de pruebas. Entonces, el día de la audiencia, ¿cuál es el objetivo de la audiencia de pruebas? Se supone que ya el juez ya admitió los medios probatorios que tienen información para resolver los puntos controvertidos que el juez minuciosamente ha enumerado. Entonces, el día de la audiencia de pruebas, de lo que se trata es de que el juez entre en contacto directo con la información que cada medio de prueba puede aportar al proceso. El documento tiene información. Una cámara de videovigilancia de la municipalidad tiene información. El informe del perito, las conclusiones, tiene información sobre una cuestión controvertida. Se me ocurre, ¿qué más? Lo que el juez pueda percibir en una inspección es una información. Entonces, al final, ¿no es cierto?, el juez, o sea, la audiencia de pruebas tiene como propósito que el juez entre en contacto directo con la información que cada medio probatorio puede proporcionar. Lo mismo con las declaraciones de parte, la declaración de los testigos. Una cuestión controversial, por ejemplo, que a mí me ha pasado, es que estando en litigio, en un proceso, en estos módulos, bueno, yo presenté la declaración de testigos o la declaración de la otra parte, ¿no es cierto?, en función al proceso, en un proceso de nulidad de acto jurídico, y el día de la audiencia preliminar, cuando se admite el medio probatorio, se rechaza, el juez admite a trámite mi medio probatorio, que es la declaración de testigo y la declaración del demandado, porque yo quería interrogarlo en la audiencia de juzgamiento, porque era un proceso, digamos, de una cuestión patrimonial vinculada a convivientes. Y yo conozco el carácter, por la información que me da mi clienta,
del demandado. Es una persona, digamos, que se altera rápidamente, explota, es efusiva, y en esa explotación puede proferir a veces lisuras, insultos. Entonces, por la naturaleza del caso que yo tenía, por estrategia, me convenía, o sea, yo consideré pertinente interrogar al demandado para obtener información sobre el carácter del demandado, y eso iba a contextualizar mis demás medios probatorios, porque yo lo estaba, como parte de mi teoría del caso en la demanda, yo decía, el demandado ha diseñado toda una estrategia, todo un trama patrimonial para burlar los efectos económicos del régimen de convivencia y así no repartir los bienes correctamente. Entonces, ha simulado actos jurídicos, ha hecho transferencias vía interpósita persona, ha usado familiares. En concreto, lo que ha querido es, como ya sabía que se había separado de su conviviente de hace más de 20 años, toda la riqueza que habían acumulado y que estaba a nombre mayoritariamente de él, empezó a hacer todo un trama legal para desaparecer los bienes. Entonces yo presenté demanda de nulidad de acto jurídico y todo lo demás. O sea, documentalmente sí se podría acreditar todos esos aspectos, pero me interesaba un poco interrogarlo al demandado, al conviviente, un poco para mostrar su carácter, y si en la audiencia yo consiguiera hacerle perder la paciencia y que me manda el francés al carajo, o sea, eso de alguna medida muestra el carácter, el carácter machista también de la persona, porque tenía información del demandado, y cómo tiene la concepción del mundo, y por qué me interesaba hacer eso. Porque él o sea, tenía la idea de que su pareja solamente se había dedicado por 20 años a cocinar y a lavar la ropa, y por tanto, él no entendía por qué tenía que compartir la mitad de todo el patrimonio que acumularon los dos. O sea, le parecía algo así como que eso no debe ser, o sea. Entonces yo quería entrevistarlo para que él se trasluzca en la audiencia, en presencia del juez, ese carácter y su forma de ver la vida y entender el mundo, y que esto le parezca algo injusto cuando es lo correcto. Entonces, al momento de decidirse la admisión o no de medios probatorios, el juez me dice, abogado, pero usted no ha presentado el pliego de interrogatorio. Y yo le digo, doctor o señor magistrado, nos encontramos en el módulo de litigación oral, donde lo que queremos es oralizar, y queremos hacer interrogatorio con técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y me dice, pero usted tiene que adjuntar el pliego de interrogatorio en sobre cerrado. Y le digo, o sea, me queda claro que el Código Procesal Civil dice eso, pero yo entendería que eso es para los procesos que no se rigen bajo las reglas del módulo de litigación oral, porque litigación oral es oralizar, y si vamos a hacer preguntas escritas, usted va a limitarse a leer las preguntas escritas, como que le quita sentido al interrogatorio, ¿no? Yo considero que las preguntas sean espontáneas, genuinas, y el demandado también las conteste bajo ese contexto, y si su abogado considera que la pregunta es sugestiva, impertinente, ambigua, hará la objeción correspondiente. Y yo reformularé mis preguntas. Yo considero que así debe ser el interrogatorio. Y empezamos ahí a tener una discrepancia con el magistrado, y me dijo, no, te doy 3 días para que subsanes con el pliego de interrogatorio. Si no, no se admite el medio probatorio. Bueno, ya, a veces me ha pasado, algunos jueces han dicho, sí, me han dejado hacer interrogatorio sin pliego, y otros me han dicho, sí, me han dado, te doy 3 días o te quedas sin ese medio probatorio. O sea, me ha pasado de los dos. Así que les comento eso un poco para que también lo tengan en cuenta. Es que el pliego de interrogatorio le quita sentido a la razón de ser de la litigación oral. Así que algunos jueces han accedido cordialmente, ¿no? Bien, estimados amigos, no sé si tenemos más preguntas.
Y al finalizar de la audiencia de pruebas, de juzgamiento, de actuarse todos los medios probatorios, llega la oportunidad de los alegatos de clausura, ¿no es cierto? Y en los alegatos de clausura, lo que tenemos que hacer como abogados, si soy el abogado de la parte demandante, ¿se acuerdan que en el alegato de apertura o la exposición de la teoría del caso, yo le hice una promesa al juez? Yo le dije, señor juez, voy a probar durante este proceso que el demandado, el conductor, valga la redundancia, conducía a excesiva velocidad, voy a demostrar que se pasó en la luz roja y voy a demostrar que su licencia estaba vencida. Entonces, en mis alegatos de clausura o de cierre, yo tengo que decirle, señor juez, con tal o cual medio probatorio actuado en la audiencia de pruebas, cuya información se ha obtenido así, de esta manera, estoy acreditando que la licencia de conducir del demandado estaba vencida. Con tal y cual medio probatorio he acreditado en la audiencia de pruebas que la excesiva velocidad, el peritaje, la cámara de videovigilancia de la municipalidad, etc. O sea, le estoy diciendo, señor juez, cumplí con lo que le prometí. Y el abogado del demandado hará lo propio. Señor juez, yo me comprometí a demostrar, a probar en el proceso que la víctima cruzó por un lugar que no era peatonal y que cruzó de manera intempestiva. Entonces, y tienen que relacionar esa promesa con lo que realmente han logrado probar en el proceso. En eso consiste el alegato de cierre, clausura, y por consiguiente le dejan la decisión al juez sobre el caso. Y así llegamos al momento de la sentencia. Entonces, no sé si tenemos preguntas. Y si no es así, considero que ya estaríamos llegando al final de nuestra exposición, y entiendo también del diplomado que han tenido de no sé cuántas fechas, dijo Rida. En total han sido 16 sesiones de clase, doctor. Todas han sido en vivo, la cual estamos agradecidos. Se inició un 7 de diciembre, imagínense, doctor, y terminamos un 22 de marzo. Ha sido muy buenas exposiciones y ahí estamos totalmente agradecidos con usted, doctor, por que ha sido parte también de ese diplomado y también culminamos el diplomado con usted. Entonces, líder, yo también agradezco la convocatoria de UDIAPOLIS y, bueno, siempre estamos ahí cada vez que nos llamen y a veces la agenda lo permita también. A través de ustedes les hago llegar mi cariño y un abrazo de solidaridad un poco a los asistentes que al conectarse de distintas partes del país, no pudo ser indiferente con las dificultades que todos estamos pasando en la parte de las consecuencias naturales, ¿no? de las lluvias, los huaicos. Esperemos que esa situación se vaya normalizando y nuevamente como país un poco nos enrumbemos otra vez, social, políticamente. Un abrazo fraterno a todos los participantes de este diplomado, y como lo dije hace un momento, ¿no? Lo lindo es de UDIAPOLIS es conocer este espacio donde me regalan la posibilidad de interactuar con participantes de distintas partes del país. Uno que de verdad quiere la cultura, las cosas maravillosas de nuestro país. Solamente espiritualmente me voy contento en esa parte, Reader.